Muy buenos días a todas y todos. Muy feliz de estar aquí en mi nuevo país, Panamá. Estoy contenta de poder representar también al Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y ahí nuestro Centro de Diplomacia Científica. Un saludo y agradecimiento muy especial a nuestro anfitrión, el secretario Eduardo Ortega Senacid, por nos recibir aquí en su casa, y a los del equipo de políticas de CTI que nos han amablemente invitado y hemos sido socios estratégicos en combinar diplomacia científica con políticas de CTI abierta que van muy mano a mano con lo que hacemos, tanto el proyecto como el IAI. Quisiera compartir con ustedes el trabajo del Centro de Diplomacia Científica del IAI, la diplomacia científica, lo que es, los conceptos, cómo es utilizada en el mundo de hoy y en especial cómo se usa la diplomacia científica en nuestra región, las Américas y especialmente América Latina y el Caribe. Quizás empiezo ofreciendo un ejemplo clásico que es la propia creación del Instituto Interamericano, que es un excelente ejemplo de diplomacia científica. Lo que hemos hecho hace más de 33 años es diplomacia científica. Fuimos establecidos por 19 gobiernos que firmaron un acuerdo internacional con la misión de fomentar, de coordinar, de financiar la mejor ciencia de los temas de cambio ambiental global para las Américas y que esta evidencia pudiera ser ofrecida a los tomadores de decisión para apoyar mejores decisiones en temas ambientales en base a la evidencia. Entonces, desde 92, que fue un año muy rico en que se formaron las convenciones de biodiversidad, de cambio climático, y en este diálogo los líderes de los países americanos entonces también definieron un poco la misión del IAI. La evolución del instituto ha sido muy cambiante, como lo debería ser, escuchando mucho a las prioridades de los gobiernos y también de la comunidad científica. ¿Cuáles son los temas de prioridad, no solamente para los gobiernos nacionales? Un consenso identificando temas de intereses subregionales, transfronterizos, regionales y sus impactos en los sectores económicos y sociales. Empezamos, por supuesto, desde el año 92, los primeros 20 años de la institución, con una fuerte inversión en desarrollar ciencia, redes de ciencia conectando a científicos que antes trabajaban de forma aislada entre diferentes países a nivel hemisférico continental. Fue un trabajo bastante grande, criando redes científicas multinacionales, multidisciplinarias, hoy día lo que llamamos transdisciplinarias, es decir, involucrando a los tomadores de decisión desde su inicio en la formulación de los proyectos y los problemas de la investigación. No es solamente la curiosidad del científico, pero a resolver y abordar problemas del mundo real. Entonces, los primeros 20, 25 años, mucha inversión en crear redes para abordar temas como océanos, recursos hídricos, cambio climático, cambio de uso de suelos, conservación de biodiversidad. Y esto ha generado una producción científica muy importante para América Latina y el Caribe. Muchas de las referencias que se conoce hoy día en nuestros países han sido consecuencia de esta inversión en ciencia del IAI. Muchas de las becas que el IAI ofreció a los jóvenes científicos hoy día son los científicos líderes que están haciendo la ciencia del cambio ambiental global en sus países. Y algo muy interesante fue los primeros años, la inversión y el liderazgo de los proyectos científicos era de norteamericanos, ¿no? Por la cantidad de científicos de Estados Unidos, de Canadá. Y después de la inversión y diseño de trabajos que hizo el IAI, muchos de los líderes de los proyectos del IAI hoy día son de América Latina y del Caribe. Esto ha sido un cambio significativo y también la inversión en recursos humanos científicos en la región. Sin embargo, a pesar de un éxito en la producción científica, un desafío que el IAI se observó a lo largo de todos estos años, no solo un desafío para el IAI, pero otras instituciones, otros países, otras regiones también
del mundo industrializado es el uso de la evidencia científica para apoyar políticas públicas y también privadas. Entonces, esto ha sido un desafío para diferentes instituciones y países y creíamos que tendríamos que pensar en desarrollar, diseñar programas innovadores que estuvieran exactamente mirando esta interfaz entre ciencia y políticas. Y desde el año 2000, 2015, 2020 empezamos a diseñar programas desde financiar investigación aplicada con tomadores de decisión, desde crear un programa de formar asesores científicos, los famosos facilitadores o brokers, ¿no? Que hacen entonces la síntesis, la mejor comunicación de la ciencia, trabajando directamente con los tomadores de decisión de diferentes agencias de gobierno y también del sector privado. Y hace un poco más de 2 años también tuvimos la estrategia de crear un centro de diplomacia científica específicamente con la misión de fomentar aún más el enlace entre ciencias, políticas y la diplomacia, una vez que trabajamos a nivel continental con 19 países y otros que están fuera de la región. Entonces, tuvimos una combinación entre ciencia, políticas, capacitación, que es un tema transversal, comunicación de la ciencia, asesoramiento científico, y también una pata que es bastante importante, la parte de la financiación. Cómo buscar recursos para financiar las redes científicas que estamos estableciendo, cómo generar también más apoyo para los científicos, pero también los tomadores de decisión. En este sentido, buscamos una asociación con el Belmont Forum, que nosotros somos anfitriones de la Secretaría Ejecutiva del Belmont aquí en Panamá. El Belmont es un consorcio de más de 35 agencias de financiaciones nacionales, como sería la CENACIT en Panamá, los CONACYTs, CONCITEX, entre otros países y agencias, pero no solo de las Américas, también participan de Europa, de Asia, de África. Y las agencias como consorcio financian en base a identificación de temas de intereses comunes proyectos y financia sus investigadores nacionales. Entonces, ele ahí sirve como un broker para las agencias de América Latina y el Caribe, facilitando no solamente la identificación de temas que son de prioridad para nuestros países, nuestros CENACYTs, CONACYTs, CONICETs, pero también buscando formar equipos que puedan participar de esos consorcios. El año pasado y seguimos trabajando en una convocatoria de bosques tropicales. Este año 26 también hay uno de océanos, hay otros de resiliencia, otros de migraciones y varios otros temas que realmente son las prioridades que podemos consensuar con la comunidad científica y de tomadores de decisión. Para hablar de diplomacia científica, considerando una audiencia más amplia, ¿no? Y diferentes niveles de conocimiento, familiaridad de lo que es la diplomacia científica, hay la definición clásica, hablando de un marco teórico conceptual que fue lanzado hace más de 15 años por la AAAS, ¿no? La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, junto con su par inglés, la UK Royal Society, donde son las 3 definiciones clásicas de diplomacia científica, que hoy día muchos de los actores siguen utilizando este concepto. Sin embargo, una discusión que yo siempre tengo con mis colegas de AAAS en los Estados Unidos es que estas 3 definiciones quizás no incluyen todos los nuevos usos de diplomacia científica. Vamos a ver que diplomacia científica hoy está mucho más amplio en el concepto y el uso, los nuevos actores. El concepto original pensaba más en diplomacia científica para poder apoyar política exterior con los ministerios de Relaciones Exteriores, con los diplomáticos, y sigue siendo así. Sin embargo, hoy día, por ejemplo, mismo para el propio IAI, nosotros trabajamos mucho en políticas de CTI, que estamos hablando, ¿no? Política de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estamos hablando de políticas ambientales, una vez que hablamos de temas de cambio ambiental global, como políticas de cambio climático, de biodiversidad. Entonces, no es solamente la política exterior.
Otros actores importantes que cada vez más tienen más voz y más peso es el sector privado. Y vemos que en algunos países el sector privado, la industria, está guiando la política exterior y otras políticas de su país, de su gobierno. Los bancos de desarrollo también tienen un gran impacto en temas de diplomacia científica y muchas veces también la comunidad de la sociedad. Entonces, hay que considerar, ¿no?, lo que por definición puede ser diplomacia científica o no. Ustedes van a escuchar mucho si intercambio académico es diplomacia científica o no. Para el IAI no lo consideramos. Para el IAI hay que tener una agenda de gobierno, hay que estar promoviendo intereses nacionales, pero para IIIS, por ejemplo, un intercambio académico o entre no actores gubernamentales puede ser un primer paso para la colaboración de política exterior, de diplomacia, de políticas científicas, que es el ejemplo clásico del caso de Cuba y Estados Unidos, ¿no?, por las academias de ciencia de los dos países. Entonces, hay diferentes conceptos y usos. Como he dicho, para el IAI nosotros siempre consideramos la importancia de tener la agenda de los gobiernos, los intereses nacionales, regionales, en lo que consideramos diplomacia científica. IIIS y UK Royal Society entonces se dieron cuenta de que había que repensar nuevos usos y conceptos de diplomacia científica y el 2024 lanzaron una nueva publicación con nuevos ejemplos de cómo se ve la diplomacia científica. Nosotros participamos, publicamos un artículo con dos colegas con quien trabajamos y hablamos un poco del valor, ¿no?, y de la diplomacia científica para América Latina y el Caribe. Fueron pocos artículos de nuestra región, creo que eran 2 o 3 que participaron, pero lo que quisiéramos compartir era la importancia de América Latina y el Caribe a nivel global, no solamente por la importancia que tenemos de riqueza de biodiversidad, de riqueza de recursos naturales, ¿no?, en una economía que se está dirigiendo a todo lo que es digital, ¿no?, una de los mayores productores de litio, ¿no?, está en nuestra región, pero no solamente los recursos naturales, pero también lo que muchos de mis colegas anteriores han hablado, la importancia de la inversión en los presupuestos públicos y privados de CTI, ¿no? Y para eso las políticas de CTI, ciencia abierta, es fundamental, ¿no? Si queremos realmente tener más peso en también los diálogos y los planes de diplomacia científica, la inversión en CTI es algo fundamental para este diálogo y esta discusión. El rol, entonces, si nosotros miramos cómo está el escenario global en los temas que nosotros hablamos y trabajamos, que no son los temas ambientales como cambio climático y biodiversidad. Son muy conocidas las dos convenciones, pero si miramos, y esto lo saco de mi colega, ¿no?, que siempre lo presenta, Marcos Regis da Silva, él siempre habla, ¿no?, de la cantidad enorme de acuerdos y tratados ambientales, tanto multilaterales como bilaterales, y cómo trabajamos entonces de forma más eficiente con esta cantidad muy compleja, y hay compromisos de los gobiernos, no solamente con recursos humanos, compromisos financieros, ¿no? A veces son repetidos, a veces son contradictorios, entonces como también a veces el liderazgo viene por un ministerio y por otro, y cómo podemos actuar de manera más eficiente en esta complejidad del mundo multilateral. Entonces es una realidad que tenemos en los países de América Latina, donde podemos tener un poco una limitación, ¿no?, de lo que son recursos humanos y financieros, cómo priorizar. Y entonces trabajando alrededor de esta complejidad, no solamente la complejidad temática como cambio climático, pero la complejidad de gobernanza institucional, nacional, tenemos que priorizar cuáles son los temas de intereses comunes entre los varios países que sean de Centroamérica, más República Dominicana, o que sean del Cono Sur o del Caribe. Entonces, cuáles son temas de intereses comunes y que podemos promover entonces estos intereses comunes a través de la cooperación científica. Cómo podemos abordar estos problemas
y anticiparlos, ¿no? Que es el tema que se habló, entonces, avances de la ciencia e inteligencia artificial, temas emergentes, temas innovadores, donde hay también el componente de la gobernanza de los gobiernos institucionales. Cómo, entonces, atraer inversión para poder capacitarnos más y tener el desarrollo en estos temas de intereses comunes a través de la identificación de consensos, ¿no? Prioritarios, temáticos o de la colaboración. Y cómo promover más, entonces, el uso de la evidencia para que no se quede solamente en la academia, con mecanismos más de síntesis, de diálogo y de la comunicación, la traducción. Anticipando estos problemas, buscando recursos, maximizando el uso de los recursos y pudiendo aportar a diferentes políticas ambientales, científicas, políticas exteriores. Entonces, esto en un mundo cambiante, un mundo de cambios geopolíticos, de limitaciones financieras, son diferentes desafíos que podemos, entonces, dialogar y pensar cómo podemos actuar. El Centro de Diplomacia Científica, entonces, quería compartir con ustedes, ¿no? La primera prioridad que nosotros pensamos para el Centro de Diplomacia Científica en base a la necesidad, escuchando a los países, era, ¿no? ¿Qué es la diplomacia científica? ¿No? ¿Cómo podemos estar todos, como se dice, en la misma página, entendiendo lo que es la diplomacia científica y cómo nos puede servir? Entonces, la capacitación, poder compartir no solo conceptos, pero especialmente el mejor uso, el uso más eficiente de diplomacia científica para abordar los problemas del mundo real. Tendríamos que tener un material de capacitación. Entonces, hicimos una convocatoria, siempre basamos en convocatorias abiertas, donde la comunidad puede presentar su mejor propuesta para trabajar con el IAI en desarrollar este material. Antes de este material, todo el material que se usaba en todos los talleres que nosotros víamos, participábamos, éramos invitados, venía importado el material de Estados Unidos o de Europa. Y nuestra preocupación era tener un material que realmente pudiera ser una reflexión y ejemplos de América Latina y el Caribe, ¿no? La perspectiva, porque el contexto local sí es fundamental para el uso y la mejor aplicación de la diplomacia científica. Entonces, la convocatoria ganó la Universidad de São Paulo, con quien trabajamos por 1 año y medio. Un currículo, un curso está disponible, es abierto, no hay costo, está disponible en los 3 idiomas principales que trabaja el IAI, que es el español, inglés y portugués. Hay un certificado y creo que lo rico de este currículum, de este material, son los 4 módulos y la gente lo puede tomar de forma asíncrona, está disponible en nuestro campus virtual en línea, pero lo primero son ¿qué es la definición, los conceptos? El segundo, que creo que es lo mejor en mi opinión, que son 17 estudios de caso, realmente del mundo real, de cómo se utiliza siendo diplomacia para ciencia, ciencia para diplomacia, asociado cada cual a los avances y cuál tema de los ODS están abordando, si los casos fueron exitosos o no, y por qué no fueron exitosos y cómo se podría hacerlo distinto, ¿no? El uso de la diplomacia científica. Entonces, les invito a conocer este material, a poder divulgar a sus estudiantes, a sus pares, a sus colegas, porque realmente les puede ayudar a entender un poco mejor lo que es la diplomacia científica. Un ejemplo, especialmente para la audiencia aquí en Centroamérica, uno de los casos que nosotros tenemos es el CEMAR, ¿no? Que es el acuerdo y que participa Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, y que habla, ¿no? De este acuerdo político de gobernanza que tiene un eje científico clave, que es la conservación de la biodiversidad marina de estos países, y la parte entonces cuál es el rol de la diplomacia, cuál es el rol de la ciencia. Ha sido exitoso en generar un acuerdo, no ha sido tan exitoso en avanzar en otros componentes del CEMAR, ¿no? Entonces, esto es muy interesante analizar y es uno de los 17 estudios de caso que nosotros queremos. Además, en capacitación y diseminar lo que es diplomacia científica y cómo
capacitar especialmente a funcionarios de gobierno, la audiencia del lado de toma de decisiones, ¿no? Los científicos siempre participan, siempre están muy entusiasmados y invitar a los tomadores de decisión que tienen una agenda más compleja, ¿no? De tiempo, de disponibilidad y tienen diferentes demandas, pero queríamos invitarles a los tomadores de decisión. Y desde 2023, desde el lanzamiento hasta la fecha, hemos tenido, afortunadamente, mucha demanda. Este año especial, mucho más, y vemos como un reflejo de estos cambios mundiales que estamos observando, no solamente en geopolíticas, pero también en nuevos liderazgos regionales, nuevos temas, ¿no? Que están viniendo ahí de los temas emergentes. Y empezamos aquí en Panamá, entonces Panamá sí ha tenido realmente un rol de liderazgo en invertir, y Panamá de hecho fue el primer país en 2018 en nuestra región que lanzó un plan de diplomacia científica y realmente era la visión estratégica de Panamá y otros después siguieron como Colombia. Vamos a estar hablando en República Dominicana esta semana aún de un plan de desarrollo de diplomacia científica y otros países están señalando lo mismo, la importancia, por qué tener un plan, una estrategia de diplomacia científica, quiénes son los actores principales que van a tener un rol fundamental. Pero quería mostrar los diferentes, ¿no? A lo largo de 23 hasta la fecha, los diferentes países que hemos estado y los diferentes enfoques y metodologías que hemos trabajado, porque hay un contexto nacional, subregional que es importante considerar, el contexto local es importante y los temas de prioridad, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Como decía mi amigo Willy, empezamos por un problema y alrededor de ese problema podemos diseñar la diplomacia científica. Pero quería mostrar y hemos tenido acá además de Panamá, también con El Salvador, estuvimos en El Salvador fines del año pasado y vamos a República Dominicana. Muchas gracias, ¿no? al viceministro Genaro que nos ha amablemente invitado y muy contentos de poder ahí colaborar con la comunidad en República Dominicana para pensar en diplomacia científica. Convenciones como la de desertificación que quieren capacitación para entrenar sus delegaciones en temas de diplomacia científica y desertificación. Estamos también con una alianza con Enrich de Europa que quieren estrechar vínculos en cooperación internacional de ciencia con América Latina. Entonces, por un lado que vemos limitaciones por cambios de geopolítica, también se abren otras ventanas de nuevas colaboraciones temáticas, geográficas y un interés especial de los países en saber y pensar y desarrollar planes para posicionarse mejor en este alrededor, ¿no? De lo que es cooperación internacional y científica y los temas de prioridades en común. Otro ejemplo un poco para mostrarle este mapa, ¿no? y nuevo, y cómo diplomacia científica puede servir en diferentes temas, gobernanza, política, economía, desarrollo, ¿no? Entonces, con El Salvador, afortunadamente, creo que por su interés en diplomacia científica, estamos con este proceso, el diálogo, que sean un país miembro del IAI, temas de Centroamérica, el plan Trifino, por ejemplo, que involucra a 3 países, que es bien importante para los 3 países, temas de recursos hídricos, ¿no? Cambio climático, impactos en la agricultura, impactos en la economía, y es otro ejemplo clásico que se puede mirar con diplomacia científica. El ejemplo, ¿no? Del equipo acá de GEN que están mirando políticas centroamericanas de ciencia abierta en la República Dominicana, esto también, ¿no? El eje de cienciología a nivel regional, otro buen ejemplo de diplomacia científica. En República Dominicana creo que esta semana vamos a estar hablando de diplomacia científica y temas económicos. Por supuesto, para todos los gobiernos y todos los sectores productivos tiene un eje económico con mucho valor. A veces el peso es más importante que la propia ciencia porque hay el componente financiero económico. Entonces, y temas importantes como sargazo, como bioeconomía, que mucha gente a veces dice, pero ¿qué tiene que ver sargazo con diplomacia científica? Pero sí, hay una relación y en República Dominicana lo vamos a estar explorando con diferentes expertos, cómo es sargazo y diplomacia científica, temas de océanos y así por adelante. Con gobiernos subnacionales, o sea, gobiernos locales también tienen un importante rol en diplomacia científica.
Por eso que no es solo política exterior, que es un mandato y una misión, ¿no?, del gobierno nacional, pero los gobiernos subnacionales también participan en diplomacia científica. Y tuvimos una solicitud en Colombia de la gobernadora de Tolima que quiere lanzar una iniciativa de diplomacia científica con los países que tienen participación, interés en la parte de ciencia, especialmente la aplicación de la evidencia para la conservación de la biodiversidad, las amenazas de cambio climático de la cordillera andina. Entonces, los países de la cordillera están participando los gobernadores de diferentes países como Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, entre otros, para discutir este tema como una iniciativa subnacional, crear un panel científico como el IPCC para la Amazonía, quieren también crear un IPCC para la cordillera andina y piden el apoyo del IAI, de nuestro Centro de Diplomacia Científica, para ser un socio, ¿no? Y esto, una estrategia entonces entre los gobiernos de financiación, de investigación, de temas de prioridad y cómo esta información puede apoyarles en políticas de conservación y otras políticas ambientales. Y el último ejemplo, bueno, los últimos dos ejemplos acá, el gobierno de Uruguay también tiene mucho interés y un ministerio que realmente nunca es tan obvio para nosotros, pero que tiene mucho interés en actuar, que es el Ministerio de Defensa de Uruguay, que quiere estar con iniciativas de diplomacia científica y uno de los temas de su interés es la Antártida, que además es un ejemplo clásico también de diplomacia científica por ser un bien común y donde hay estaciones científicas, ¿no?, de diferentes banderas ahí a nivel mundial. Y el último ejemplo también pensando, como estaba hablando, los bancos de desarrollo cada vez más tienen un rol porque tienen la financiación, tienen los créditos, tienen una participación mucho en infraestructura en nuestros países y tienen entonces un poder y una influencia muy grande, pero también están preocupados con una cartera de instrumentos financieros verdes, de sustentabilidad, ¿no?, de género, de equidad. Y entonces, cómo esto puede servir dentro de planes de estrategia de diplomacia científica. Estamos colaborando mucho con Fomplata, que es el banco que trabaja con los 5 países de la cuenca, pero están expandiendo para otras regiones de América Latina, así como la CAF, ¿no?, también participa mucho el Banco Interamericano. Y con Fomplata estamos trabajando en dos ideas de programas y proyectos, que es desarrollar como si fuera un pipeline de proyectos verdes en base a ciencia, que pudieran generar información para la cartera de instrumentos de créditos financieros de los bancos, que sean más verdes y que sean más basados en evidencia científica, ¿no?, que pueden apoyar como el Green Climate Fund, los programas del GEF, ¿no?, y otros financiadores que están buscando, inversionistas también del sector privado que están buscando estos tipos de proyectos con financiación a través de los bancos. Entonces, es una otra modalidad. Creo que es importante realmente siempre estar pensando a nivel innovador, estrategias, ¿no? No es como la ciencia tradicional o los programas tradicionales, pero también cómo podemos actuar con nuevos socios, nuevos actores, diferentes áreas, combinando desarrollo, sustentabilidad, finanzas, ¿no?, inversiones en diferentes áreas que son claves para nuestras economías, nuestra sociedad y el desarrollo regional, el crecimiento nacional. Estamos también siempre pensando en iniciativas nuevas y voy a compartir 3 que aún están en desarrollo, pero ya estamos haciendo los pitches, ¿no?, para diferentes financiadores y socios. El primero, Forja Labs, que queremos, por ejemplo, trabajar con jóvenes emprendedores, lo que están haciendo los startups. Pero cómo sensibilizar a estos jóvenes lo que es la sustentabilidad, los temas de desarrollo sostenible, cuáles son las agendas de nuestros gobiernos que ellos también tienen que tener la sensibilidad en conocer, cuáles son las políticas de CTI que les puede apoyar o dificultar en generar estos startups, cuáles son las herramientas que necesitan más allá de IT,
¿no? Que necesitan en comercializar en propiedad intelectual y cómo la ciencia regional puede apoyar entre diferentes jóvenes emprendedores. Esto, de hecho, estamos en diálogo con la Embajada de Inglaterra aquí en Panamá y queremos hacer el primer piloto en Panamá con esta idea y después replicar en diferentes países en Centroamérica, Caribe y América Latina. Una otra iniciativa que también estamos hablando mucho con Senacit, ¿no? Con la cooperación internacional, es pensar en, por ejemplo, generar o crear un summer school, ¿no? Que podemos abordar temas de lo que también se llama diplomacia científica anticipatoria o de la innovación. ¿Cuáles son los temas emergentes? Tecnologías cuánticas, blockchain, ¿no? Y cómo esto también se aplica a los temas de sustentabilidad. Tenemos algunos socios con quien trabajamos de fuera de la región que tienen mucha experticia, como Jesta en Suiza, que trabaja solamente temas anticipatorios, ¿no? En Ginebra. La Comisión Europea, que también ha crecido mucho la colaboración y el diálogo que tenemos con ellos. La Academia de Ciencia de Estados Unidos también, que tiene un componente de sustentabilidad bastante grande, traer los socios para apoyarnos en el diseño de este Summer School. Este Summer School puede ser rotativo, ¿no? Podemos ir a diferentes países, abordar diferentes temas, si es Sargazo el Caribe, o si son eventos extremos, si es biotecnología o bioeconomía en América Central. Entonces, son diseños que queremos realmente tener, ser conocidos, ¿no? Como había en Washington uno, hay en Trieste lo de UNESCO. Queremos también en nuestra región ser una referencia para este tipo de capacitación. Y una última iniciativa a compartir, también hablando con las hidroeléctricas, una de las más grandes ahí entre Brasil y Paraguay, que es Itaipú, y entre Paraguay, Argentina y Yacyretá. Y después les voy a contar un poquito más sobre esta iniciativa. Pero, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Qué son los talleres? ¿Qué logros tenemos? ¿Qué impacto? En nuestra opinión, los talleres tienen que tener mucho más allá que solamente un taller de capacitación. Tienen que tener impacto político, financiero para los países. Y quería compartir el caso, uno de los primeros que tuvimos. Preguntamos al Ministerio de Ambiente y Senacid en Panamá el tema que nos convocaban y nos pedían abordar el tema de Coiba, ¿no? Conservación de la isla, que es un hotspot de biodiversidad. Entonces, diseñamos toda la capacitación de diplomacia científica para poder generar para Coiba cooperación científica internacional, equipos multinacionales, multidisciplinarios, transdisciplinarios, conectando con oportunidades de financiación a través del IAI y del Belmont. Lanzamos también un policy brief con recomendaciones para conservación a los tomadores de decisión. Entonces, un taller, buscamos tener diferentes tipos de impactos. El segundo, preguntamos lo mismo a Paraguay, que nos invitó, cuál es el problema que ustedes quieren abordar, y el problema era una sequía prolongada de 3 años y tenía un impacto tremendo para un país agrícola, ganadero como Paraguay. Y empezamos con un ejemplo que ustedes van a entender muy bien lo que es el uso de la diplomacia científica, ¿no? En 2011, Paraguay tuvo una sequía ya de más de 3-4 años, y para los 3 sectores estratégicos de la economía del país era agricultura, ganadería, energía y navegación fluvial. Y como ustedes pueden imaginar, la sequía tiene un impacto tremendo para estos 3 sectores. Y entonces tuvieron que negociar con las 2 hidroeléctricas porque no había nivel fluvial para sacar las exportaciones del país, porque Paraguay no tiene salida al mar, entonces usan la cuenca del Plata, el río Paraná, para sacar la producción agroganadera, ¿no? Para llevar al puerto más cercano. Entonces los diplomáticos de Paraguay tuvieron que negociar con Brasil y con Argentina, abrir las reservas de aguas para poder elevar el nivel de la navegación del río Paraná para poder salir con las exportaciones. Y uno de los países no quería hacer la negociación a nivel trinacional, tuvo que hacer negociaciones bilaterales. Entonces los diplomáticos negociando con Brasil y negociando con
Argentina 11 rondas de negociaciones y el rol importante de la ciencia, mostrando los datos de que la sequía iba a ser prolongada, mostrando los datos también de cuánto era el nivel de agua que había y la cantidad de agua de las reservas de las dos hidroeléctricas y cuántos días tenían de la navegación una vez se pudiera elevar. Entonces, el rol del científico, el rol de los diplomáticos, el rol de otros actores, de gobierno y la academia, la comunidad científica, ¿no? Un ejemplo clásico ahí, el caso paraguayo que nosotros abordamos. Y nuevamente 2024, otra sequía bastante fuerte, severa, impactando a la economía del país. Entonces, tuvimos bastante interés de Paraguay fuimos a Brasil en preparación para la COP30 de clima, ¿no? Cómo entrenar los directivos de 28 unidades de ciencia y tecnología de Brasil. Sabíamos que era una audiencia muy demandante, los directores de las 28 unidades haciendo, ¿no?, la coordinación de la investigación de Brasil en lo que es la Amazonía, los océanos, eventos extremos, cambio climático, y fue bastante exitoso. Tuvimos los directores con nosotros 3 días hablando de diplomacia científica a nivel bilateral, y algo que me pareció súper interesante es que Brasil quería invitar a los jefes de cooperación internacional de los países de América Latina con quien tenía interés en fortalecer la cooperación científica internacional. Y esto es una recomendación que siempre digo, ¿no?, a nuestros socios, porque traer a los socios a su casa y entrar en diálogo con ellos en un contexto que estamos hablando de prioridades regionales es clave. Y un resultado de ese taller fueron 2 acuerdos bilaterales que Perú firmó con Brasil y con Ecuador de diplomacia científica. Entonces, quería mencionar y rápidamente, y tuvo una excelente evaluación, ¿no?, un rango de 1 a 5, 4.4, máxima de 4.8, en el sentido de cuánto sabían diplomacia científica antes y cuánto después consideraban que era el aumento de su entendimiento, comprensión para poder usarlo más a futuro. Y por último, el programa STEP, que es la formación de asesores científicos. Yo creo que en nuestros países no hay un rol de asesores científicos. Si nosotros miramos los países industrializados, casi todos tienen asesores científicos para sus líderes, que sea desde los presidentes, los primeros ministros, hasta los congresos nacionales y las cortes de justicia. Entonces, países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Inglaterra, Australia, tienen. En América Latina, casi ningún país tenemos asesores científicos de alto nivel, pero también hay que formar, los asesores científicos tienen que sensibilizar, ¿no?, los tomadores de decisión del valor de la ciencia, tienen que sintetizar y mejor comunicar. Este programa lo lanzamos un año antes de COVID, y COVID realmente fue un excelente ejemplo y nos aumentó mucho la demanda por este programa de formar asesores científicos. Inicialmente, el primer piloto estábamos buscando más la capacitación de los fellows, y para finalizar ahora estamos en una nueva fase de poder mirar más impacto en cambiar o contribuir a formulación de políticas públicas con el trabajo de los asesores científicos. Y por último, un diálogo que siempre establecemos, somos invitados, estamos en diferentes foros, en la región, fuera de la región, trabajamos con entrevistas junto con nuestro socio AAAS, entrevistamos al secretario Ortega, entrevistamos a la ministra de Tecnología de Brasil, estamos entrevistando a la secretaria Rosaura Ruiz de México, cuáles sus visiones de diplomacia científica para sus países, cuáles son los temas de prioridad nacional y regional. Y también estuvimos ahí hablando con SICA, con El Salvador, cuando estuvimos en el taller, para buscar también colaborar más con los países centroamericanos y la República Dominicana en los temas de interés para Centroamérica y el Caribe. Les invitamos a participar en los talleres, a ser anfitriones, a ver el material, el currículum. Tenemos videos, pero no sé si se podría por tema de tiempo. Tenemos como también testimonios de ministros, de presidentes de los UNCITS, de otros países, y sus visiones de la importancia de la diplomacia científica. Pero si no hay espacio hoy, después podemos compartir estos videos con ustedes. Muchísimas gracias por la atención
y estamos para poder servirles a ustedes, que son nuestros países que forman el Instituto Interamericano. Muchas gracias.